gente, hoy hablaremos del Pokémon Tournament DX. Nada, mentira, hoy vamos a hablar de Pokémon TCG Pocket. Ya saben, el nuevo juego de cartas de Pokémon. Sale en 3 semanas más, realmente el 30 de octubre. Ya hay un pequeño lanzamiento, soft lanzamiento, ¿no? En Nueva Zelanda, pero aquí no somos criminales, así que yo me voy a esperar a que salga oficialmente el juego para jugarlo y tal. Por eso que no hice vídeo de cómo jugarlo con VPN y tal, que ya saben, no todo el mundo está jugando, pero yo me voy a esperar el 30, así que nada, si tienen interés en el juego, sigan el canal, voy a subir un vídeo semanal sobre el juego, sobre opiniones, sobre lo que más me hypea, lo que me gusta y tal. Y espero que estén ahí en ese directo el día que salga oficialmente, ¿no? El día 30. Pero bueno, es Pokémon TCG Pocket. Básicamente, yo he jugado muchos juegos de cartas. He jugado Hearthstone, jugué varios años. Marvel Snap jugué poquito. Dueling jugué un poquito también. Master Duel, Fire y bueno, muchos juegos de cartas, ¿no? Pero me gustan un montón. Pero en Pokémon nunca había entrado. Que sí me gustan los juegos de Pokémon, sobre todo los antiguos, obviamente. Hasta los espinos, los Rangers y tal. En general, pero el Pokémon tradicional, digamos, sobre todo el físico y el digital, el TCG Lite, nunca me había llamado, me parecía demasiado denso, ¿no? Como para meterte. Es como, creo que pasa un poquito como con Yu-Gi-Oh! Que Yu-Gi-Oh! A la gente normalmente le cuesta meterse al Yu-Gi-Oh! ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Master Duel entras y tenés 10.000 cartas, ¿no? Es demasiado abrumante, ¿no? Pero hay demasiadas reglas y tal. Pero justamente yo creo que esta la intención de este juego, es traer a esos jugadores que a lo mejor le gusta Pokémon. Y a lo mejor no están tan acostumbrados a los juegos de cartas, o sí les gusta, pero como que no se quiere meter, ¿no? O siente que es muy denso el juego. Entonces tener esta opción, no quiere decir que sea fácil, pero mucho más minimalista, ¿no? Mucho más concentrada, partida más rápida de 5 o 10 minutos más o menos. Si ya están jugando, díganme qué tal sienten las partidas, o sea, el gameplay como tal. Díganme qué tal sus sensaciones con el juego, si les gusta y tal. Y eso me gusta, un mazo de 20 cartas. Entiendo por el gameplay, ¿no? Que puede tener varios Pokémon. Lo ideal sería tener menos, según entiendo, ¿no? Lo poquito que vi, no vi mucho gameplay, la verdad no me quiero spoilear tanto. Y poner tu Pokémon y potenciarlo, ¿no? Bufearlo o protegerlo y tal. Entiendo que es así, ¿no? Y también entiendo las reglas, ¿no? De si haces 3 puntos, o sea, si rotas 3 Pokémon rival, ganas. O si rotas un Pokémon, te da un punto. Y un Pokémon X, que son estos Pokémon más fuertes, que tienen una habilidad extra, que si pierden esos Pokémon le resta 2 puntos al rival, así que serías 3 puntos, ¿no? Básicamente hay que noquear 3 Pokémon o un Pokémon X y uno normal. Eso es lo que entiendo, ¿no? Y la de las cartas y tal, que puedes potenciar tal. Me gusta mucho ese concepto de tener tu Pokémon tuyo y el del rival y vas potenciando con otras cartas. Me gusta ese concepto, la verdad, me gusta bastante. Ni nada, tengo muchas ganas de jugar, sobre todo me interesa el gameplay. La gente le gustan mucho las cartas, que de hecho vamos a ver un poquito de eso. Las cartas son brutales, es otra cosa que me gusta. Nunca abrí esto, pero bueno. Había visto de Pokémon en una venta de garaje cuando me las compré. En fin, estos son los Pokémon X, estos que tienen las cartas que te inmersiva. Bueno, hay cartas y después tienen sus varias variaciones otra vez, ¿no? Que tienen el mismo efecto y tal, pero bueno. El arte de las cartas es brutal, me gusta mucho que sea como Marvel Snap, en el sentido de que hay varios artistas. Esto creo que está en el TCG normal también. Varios artistas, ¿no? O sea, hay mucho diseño de una misma carta, ¿no? Y puedes hacer tu mazo y tal con los diseños que más te gusten. O si hay algún artista en particular que te gusta, esperar que saquen las cartas de ese artista y hacerte solo tu mazo de ese artista, ¿no? Sería brutal. Espero haga eso Pokémon. Y tal. Creo que son 200 y tantas cartas al inicio. Creo que son 200 y tantas cartas al inicio. Uy, quita el audio. No sé, se ve muy grande. Eso, creo que son 200 y tantas cartas al inicio. Siento que está bien. Y no sabemos tampoco cada cuánto van a llegar expansiones. Sé que hay leaks y tal, pero yo no voy a cubrir los leaks. No me gusta. Pero acaban de tener información, sobre todo cuando salga el juego, de gameplay puro, mejores mazo y tal, probablemente suba. Si le gusta ese contenido, dígame qué contenido espera, ya que es el primer juego de cartas que voy a subir al canal. Aunque a mí me gusta realmente mucho el tema de cómo está funcionando el juego, si está siendo un éxito, si a la gente le está gustando el gameplay, lo bueno y lo malo del juego, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta, hablar, criticar un poquito el juego en general. Y las partidas. En el Discord voy a hacer una sala ya hoy del Pokémon TCG Pocket, porque saben que en este juego, que no lo había mencionado todavía creo, que muchos ya sabrán esto, ya están jugando y tal.
se va a poder intercambiar en un futuro cartas con amigos, ¿no? Y de hecho también, si tenés un amigo en tu lista de ahí, del juego, y abre un sobre, te va a salir estos, que son los Wonder Picks. Básicamente, cuando tu... Espero que sea un poco mal porque es en Twitter o en X. Cuando tu amigo abra un sobre y le salgan estas 5 cartas, a ti te saldrá la opción de usar tu Wonder Pick, que sería esa monedita, y como que tirar el gacha, ¿no? Que este juego también es muy de eso. Y que te salga aleatoriamente una de esas 5 cartas. Es decir, tenés un 20% de probabilidad de que toque la carta que quieres. Que eso también me gustaría explicar de cuáles son las mejores opciones y tal. De tirarla de un Wonder Pick 2 o 3, cuál renta más y tal. Creo que la 1 y 3 son las que más rentan. Pero, y tal. Y hay cartas de rareza más. Entonces, a lo mejor te sale un Charizard o una carta de 3 estrellas que te guste y puedas tirar tu Wonder Pick ahí para sacar cartas aparte de los sobres que tú ya vas a ir abriendo, ¿no? Que te va a dar un sobre al día. Y aparte por también las misiones diarias también te dan tickets, que con eso te puedo comprar ciertas cartas, que también me gustaría hacer guía y tal, que comprar y tal, cuando ya estés metido en el juego, ¿no? O sea, puedes conseguir cartas, craftear incluso, creo, de otras formas, no solo abriendo sobre, ¿no? O sea, que puedes tener un mazo decente o un mazo que te guste mucho más rápido de lo que se pensaría en ese tipo de juego, ¿no? Que no, cuando es un juego free to play de cartas, me va a recostar, ¿no? No, creo que es bastante accesible. A lo mejor si querés un mazo de lo más caro con Pokémon súper raros y tal, te cuesta un poquito, ¿no? Pero mazos así buenillos para empezar, creo que lo puedo conseguir facilísimo. Esta es la moneda, ¿no? De quien empieza y tal. Pero nada, digamos usted qué le parece el juego. Yo la verdad estoy, no sé, tengo un hype, de verdad. Sé que a lo mejor, bueno, este video lo vean 100 personas, pero los juegos de cartas son los juegos más nicho con los juegos de pelea de plataformas. Pero es Pokémon, ¿no? Entonces creo que a la gente le va a gustar. Una pena que el juego no esté en PC. Pokémon nunca saca sus juegos en PC, o mejor dicho, es Nintendo. El TCG Live sí está, pero en un cliente es horrible el TCG Live, el cliente del TCG Live. Y este juego claramente es... No, creo que va a querer matar al TCG Live, no creo que quiera tener los dos a la vez. Aunque el TCG Live es el TCG tradicional, entonces tiene sentido que se quede por ahí. Así que esta es la versión de móvil, ¿no? Está en iOS, Android. Pero a mí no me gusta porque yo lo quiero jugar y tal, pero cuando querés streamear o algo así o subir contenido solo se ve muy finito, no puedes como estirar, no puedes escalar la imagen, ¿no? Como un juego tradicional de PC y tal, ¿no? Y no sé, ojalá lo saquen en Switch, a lo mejor una versión ahí para Switch. Y me podría comprar una capturadora y transmitirlo bien así. Creo que sería lo ideal porque no me haría sentido que este juego no esté en Switch cuando podría ser un monstruo, ¿no? Yo creo que si la recepción es tan buena como parece, porque el juego está solo en Nueva Zelanda y la gente ya todo el mundo está jugando prácticamente, yo creo que el siguiente paso sería sacarlo en Switch, sobre todo Switch 2 y tal, ¿no? Si es que es un monstruo, ¿no? Si se juega muchísimo y tal. Pero bueno, digamos usted qué le parece el juego. Yo, como le dije, estoy súper hypeado porque hace mucho no juego. Bueno, el Marvel Snap fue el que jugué, pero no... Estaba bien, pero soy más DC de Marvel. Y nada, me gustaría tener algún juego ahí de Pokémon en el canal. Depende de ustedes, si apoyan los vídeos, yo voy a traer más vídeos al canal. Sobre la visita no me importa tanto si no va tan bien, con que tengan 1000 visitas y tal, me sirve. Realmente lo que me gusta es hacer directo, ¿no? Entonces subo vídeos del juego que me gusta para tener una comunidad y jugar y hablar en directo y tal del mismo. Así que eso, si les gusta el juego, suscríbanse, únanse al Discord. Voy a dejar en la descripción del vídeo un link con todas mis redes sociales. Ahí está el Discord. Vamos a una sala de chat del Pokémon TCG Live ya para hablar y tal. Ahí es free, ahí pueden hablar de todo, inclusive están jugando. Solo que yo no voy a subir contenido de eso a vídeos, ¿no? Por cómo soy yo, ¿no? Creo que eso siempre es negativo para el juego y tal. Entonces, eso amigos, si les gusta el juego, consideren suscribirse, darle like a este vídeo, dejar un comentario si ya lo están jugando, si tienen ganas de jugar, si ya hicieron lo del VPN o no. Y nada, espero estén aquí vídeo tras vídeo hasta que salga el juego oficialmente. Y sobre todo verlos en ese directo de lanzamiento oficial del juego, ¿no? Así que nada, me despido, soy Georgie, gracias por este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chau, chau.